dinámica de cada familia va cambiando a través de los años y se transforma en la medida en que atravesamos situaciones nuevas, cuando enfrentamos desafíos y aprendemos a conocernos en las distintas etapas del ciclo vital familiar. Cuando nos damos cuenta que quizás las herramientas que nos servían para un momento determinado de la familia o para alguna situación específica, hay que renovarlas o hay que adquirir nuevas, hay que desaprender y hay que volver a aprender para poder crecer y seguir avanzando. Por eso, muchas de las inquietudes y temas que van surgiendo mientras el tiempo avanza giran en torno al proyecto de vida familiar, a nuestras responsabilidades y funciones como padres, al rol de los hijos, al estilo y a los modelos de crianzas, a la influencia del contexto y de la cultura dentro del ámbito familiar, a la gestión del tiempo, cuando, por ejemplo, somos una familia numerosa, y tantos temas que se van desprendiendo de lo cotidiano, de la experiencia familiar, de la necesidad de no estancarnos, sino de seguir creciendo en cada etapa para ser nuestra mejor versión como familia. De estos y otros temas vamos a compartir hoy en este nuevo programa de Tiempo de Familia Online. Tenemos una invitada de lujo, pero antes de ir a la entrevista vamos a ver tips que nos invitan a mejorar y a fortalecernos como familia. Aquí estamos para Tiempo de Familia y déjame compartir 3 tips para poder crecer en la fe como familia. El primero tiene que ver con mi casa. Tiene que ver con lo que dice el Señor en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hay promesa de Dios para nuestra familia. ¿Cómo hacemos para crecer en la fe creyendo? Mirá, si hay un integrante de la familia que cree en el Señor, tiene la bendición de Dios, tiene el potencial para que toda su casa sea alcanzada por el Evangelio. Así que hay que poner a Jesús en lo cotidiano. ¿Hay alguien que tiene un examen en el colegio? Vamos a orar. Nadie se niega a una oración. ¿Hay algún desafío en el trabajo de alguno de los cónyuges? Vamos a ponerlo esta noche en las manos de Dios para que mañana te vaya bien. Hay alguien enfermo y un vecino está atravesando por una enfermedad. Vamos a hacer un encuentro de oración. Un momento, vamos a tomarnos, paremos todo lo que estamos haciendo y vamos a orar para que el Señor ponga su mano y obre. Ante los desafíos podemos crecer en la fe, haciendo parte a Jesús de lo cotidiano, de lo de todos los días, de las necesidades, de las vacaciones. Todo lo que emprendamos podemos poner al Señor allí en lo cotidiano. El segundo tips tiene que ver con la casa del Señor. Tiene que ver con honrar el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, que es que seamos parte de una iglesia, que seamos parte de la gran familia, la familia de la fe. Honramos al Señor, honramos el día del Señor, honramos la casa del Señor, honramos yendo con una actitud de adoración, con una actitud de expectativa, que podamos ir en familia a la casa del Señor con expectativa, no que sea algo pesado, no que sea algo como una obligación, no que haya otras cosas siempre primero antes de ir a la casa del Señor, sino que vamos a crecer en la fe cuando en familia podemos ir a la casa del Señor. Y vuelvo a repetir, y si vos sos el único que tiene a Cristo, vas a la casa del Señor sabiendo que te van a estar acompañando en algún momento. El Señor va a obrar y va a tocar al resto de tu familia. El tercer tip tiene que ver con la constancia. Los padres tenemos que ser constantes en la educación de nuestros hijos y, como dice el libro de Deuteronomio, enseñarles la palabra del Señor, leyéndoles las historias de la Biblia, mostrando con el ejemplo que tenemos fe, que obedecemos las Escrituras. Ahí en Deuteronomio dice que le tenemos que hablar a los niños cuando se despiertan, cuando se van a acostar. Todos los espacios se llenan. Siempre. Esto es una ley de la vida. Y nosotros ese espacio que nuestros hijos tienen para el Señor, lo tenemos que llenar con palabra, lo tenemos que llenar con testimonio, lo tenemos que llenar llevándolos a la iglesia. A veces los chicos dicen, no, hoy no tengo ganas de ir. A la casa del Señor se va con ganas y sin ganas. De noche y de día, con frío y con calor, porque uno no sabe cuándo Dios va a obrar, cuándo Dios los va a tocar. Y más el matrimonio, ¿no? Poder ser ejemplo y tener a Jesús y tener la casa del Señor como el centro de nuestra vida. La constancia es vital para que podamos crecer en la fe como familia.
Estos 3 tips nos van a ayudar a poder caminar juntos, porque el largo camino nos resta y lo mejor siempre está por delante en el Señor. Que Dios te bendiga. Bueno, hoy tenemos un programa súper especial. Con nosotros tenemos a la pastora Paula Senegual, es pastora de la iglesia Encuentro Canin y también es fundadora de Abrazo del Cielo. Bienvenida, Paula. Muchas gracias por estar con nosotras. Bienvenida, Paula, qué lindo tenerte en este programa, en un programa que vamos a hablar de todos los temas, obviamente especialmente de familia. Y vos sos esposa, mamá, pastora, un montón de desafíos, multitasking, Multitasking, también, sí. Responsabilidades, funciones, desafíos diversos. Y tenés mucha experiencia también desde lo pastoral, especialmente en acompañar mamás, en acompañar familias, en las diferentes etapas del desarrollo, ¿no? De lo que es la maternidad, lo que es el ciclo vital de la familia. ¿Cuál crees que es uno de los mayores desafíos que enfrentamos las familias en este tiempo, en este momento de la historia? Wow, qué pregunta con tantas posibles respuestas, ¿no? Cuando uno se pone a pensar cuál es el desafío hoy de la familia, quizás no sea uno solo, sino muchos, y también pensar en el pre-pandemia y el post-pandemia, ¿no? Creo que lo que nos tocó vivir hace un par de años probó las bases y los fundamentos de cada una de las familias y dónde estaban construidas. Pero sí creo que en este tiempo uno de los desafíos es mantener la conexión entre los miembros de la familia, ¿no? O sea, estamos en un tiempo donde todos estamos hiperconectados, pero hay poca comunicación, donde todos nos escribimos, pero nos entendemos poco. A veces me pasa que estoy en la casa y mis hijas me escriben por el celular en vez de bajar a hablarme por persona. No debo ser la única tampoco, pero digo, ¿por qué estamos como naturalizando esto de que incluso estando en el mismo lugar nos tenemos que escribir, ¿no? Bajá y hablame y charlemos y demás? Entonces, creo que esto de la comunicación y el de sentarnos y conectar corazón a corazón es uno de los grandes desafíos de la familia de hoy, que implica tiempo, que implica quizás en la mesa decir, bueno, vamos a sacar el celular, vamos a sacar las pantallas, vamos a sacar la tele y vamos a charlar. Y a veces es difícil porque uno se mira y dice, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? Y tantas cosas para hablar, pero creo que eso es uno de los grandes enemigos, de que estamos hiperconectados, pero muy poco comunicados entre nosotros y después no sabemos cómo comunicarnos, porque decimos lo primero que se nos ocurre y por ahí no lo decimos de la mejor manera y bueno, todas esas cosas se aprenden también. Así que creo que ese es uno de los desafíos. Y bueno, depende de la edad que tengan tus chicos, hay distintos desafíos también, o en qué etapa de tu matrimonio te encuentres, porque viste que también el matrimonio viene por temporadas. Hay temporadas de primavera donde todo es fantástico y todo florece, y hay temporadas de invierno donde, bueno, quizás tenés que esperar por fe a que vuelva la primavera nuevamente. Creo que un tiempo de mucho ataque a la familia. Obviamente, desde eso ya lo sabemos, pero también pensando en esto, el plan original del Señor para la familia, que es como decir esto va a ser como ir revolucionario o retrógrado, no sé, depende de dónde lo mires, que es un hombre y una mujer juntos para toda la vida. Y vos decís, bueno, pero es como muy anticuado. Pero la realidad es que es el plan de Dios, funciona, ha sido lo que ha sostenido las sociedades por siglos y siglos, y si hoy miras el problema que tenemos, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, uno puede buscar un montón de soluciones y causalidades, pero yo creo que si nosotros nos enfocáramos en fortalecer a la familia, en fortalecer los matrimonios y dar herramientas prácticas para que las familias sean fuertes, sanas, tendríamos comunidades mucho más poderosas, más sanas, y nos evitaríamos un montón de problemas. Si papá cumpliera su función, si mamá cumpliera su función, si los hijos se entendieran quién son papá y mamá. Así que me parece que por ahí también va la cuestión, el ataque a la identidad de la familia, el papá, la mamá, los hijos. A la autoridad, a la, Tal la cual. intervención de los padres. Bueno, vos sos experta en esto, vos sos así como licenciada en Ciencias de la Familia y creo que lo tenés muy en claro, pero hay un desdibujamiento, ¿no? de todas estas cuestiones y todo es relativo. Hasta hoy por ahí podés escuchar una propaganda en cualquier lado que dice, bueno, a ver, familia es los que están cerca tuyo.
bueno, y hasta ponen, no sé, el perro, el gato, tenés los perrijos, que está fantástico. La gente que tiene... No lo había escuchado. Los perrijos, sí, es gente que adopta los perros, claro, y que reemplaza a los hijos con los animales. Entonces yo dije, bueno, está bien, lo entiendo como compañía, pero, o sea, reemplazar un hijo, para mí es demasiado, pero bueno, quizás sea de otra estratosfera. Pero tiene que ver con esto, ¿no? Con el desdibujamiento de la definición de familia. Y cuando el enemigo va a atacar algo, va a atacar la definición. Porque si logra cambiar la definición, después el resto todo es negociable. Pero un hombre y una mujer juntos para toda la vida, eso es el plan de Dios. Que humanamente hay que trabajar un montón, ni te cuento. Justo el otro día hablábamos en la iglesia con una pareja que se está por casar. Decíamos, esto es un plan de Dios. O sea, si dependiera de nosotros, ya habríamos fracasado. Yo ya habría fracasado si dependiera de mí solamente. Pero es la idea del Señor. Y Él es garante de mi matrimonio. Entonces, cuando entendemos el pacto matrimonial, ahí es ahí donde uno empieza a ver las cosas diferentes. Y nunca vas a decir, me voy a lo de mi mamá, pues no te puedes volver, porque dejará al hombre y a su padre y a su madre y se unirían una sola carne. Entonces, el volverse no entra en juego. El irse a dormir enojados tampoco es una opción, hay que trabajar en eso. A mí me ha costado un montón. Yo soy de mañana hablamos y... No, mañana no hablamos ahora. Y yo, no, pero dame tiempo. No te voy a dar nada de tiempo, tenemos que resolver esto antes de irnos a dormir. Y eso es un re buen consejo, porque el enojo de hoy, al día siguiente se transforma en raíz de amargura. Y después seguís acumulando y ya ni te acordás porque estabas enojada, pero empezás a pensar mal y todo te lo tomas a mal. Entonces son pequeños consejos que están en la palabra del Señor, que funcionan incluso si no perteneces a la familia de Dios. Tal cual, porque son principios universales. Exactamente. Entonces uno pone en práctica los principios y funcionan. Y después te das cuenta porque el Señor lo dice. Pero tiene que ver con esto, ¿no? Y bueno, también vivir la familia y ser un modelo, no de perfección, como me gusta, porque no somos perfectos, nadie lo es de este lado de la eternidad, no es que yo lo haya alcanzado, pero por ahí ser un modelo de inspiración para otros, ¿no? Es decir, a ver, que vos puedas decir, bueno, a ver, mira cómo yo hago esto. Es decir, no desde que me sale fantástico, sino mirá de lo que estoy aprendiendo. Mira, yo hice esto, no me salió. ¿Por qué no probás con otra cosa? Y mientras vas viviendo con tu familia, ir sumando gente. Y otras que estén 10 años menos, claro. Y vos mirar a otras que están 10 años más arriba. Y creo que es un poco la tarea también que vos venís desarrollando, ¿no? Y está bueno tenerlo presente, ¿no? El concepto de decir, somos una inspiración. No perfectos, obviamente, pero está bueno. Y está bueno para las generaciones que vienen también tomar esos modelos, porque a veces no quieren tomarlos, ¿no? Como que uno a veces dice, bueno, yo hago mi camino, a mí me va a salir, no voy a hacer nada de lo que me dijeron, o voy a hacer todo al revés de lo que vi en mi casa, o bueno, voy a hacer mi vida, no voy a escuchar ningún consejo, tengo la palabra de Dios y voy para adelante. Pero es difícil así, a veces no sale. Y es complicado, sobre todo, bueno, a mí me pasó con mi primer hija, era como que yo no quería recibir consejo de nadie. ¿Viste cuando recién tenés tus hijos y lloran, el bebé llora? Y viene entonces y dice, ay, seguro tiene frío, o tiene hambre, o tiene sueño. Mirá, si no te pregunté, o sea, yo me voy a dar cuenta que tiene. Entonces uno como que se va cerrando en esta inseguridad o en esto yo voy a poder, o fulanita le dio tal cosa y le funcionó, bueno, gracias que le funcionó a fulanita, yo voy a hacer mi propio camino. Y me acuerdo que antes de la época de la pandemia, a todos los que venían a visitar a mi casa, a mi hija, yo les ponía alcohol en gel, les hacía lavar las manos, ¿viste? Era tipo una cosa, tenían que pasar por, no sé, por el cono del silencio, sanitizarse. Bueno, y después uno se va relajando un poco y va a decir, che, pero esto no estaba tan errado. Lo que pasa es que uno en su inseguridad y en esto yo quiero probar que puedo, y en el orgullo, es decir, yo voy a poder porque me había comprado un libro gigante. Ahora está todo en internet, lo cual no sé si es mejor o peor, porque todos los clubs de mamis en Instagram es como la bolsa de gatos, ahí puedes encontrar cualquier cosa. Pero tiene que ver con esto también, de mirar cómo son otros modelos sanos, es decir, ¿qué puedo imitar yo de acá? ¿Y qué me puede servir? No siempre es fácil, y no siempre las generaciones que están más abajo, yo no me considero tan grande tampoco, pero no sé, de 25 a 35 ponele, que sería como la generación que me toca más abajo, quizás no siempre están tan dispuestos a recibir consejo, ¿no? Y a veces las más grandes dicen, ¿y yo qué puedo decir? ¿Qué tengo para dar? Si igual no me van a escuchar.
Creo que hay que romper eso un poquito también en el cuerpo de Cristo. Todas nos necesitamos, ¿no? Y todas podemos aprender de todas. Pero bueno. Está muy bueno lo que estás diciendo y también ahora circula un montón esto del, así como esto de no se puede recibir el consejo o qué puedo dar, también está la antítesis, que es este concepto de tribu y de lo que vos estás diciendo, de que todos nos necesitamos y bueno, pues nos vamos ayudando unos con la experiencia del otro. Y ahora, en relación a lo que venías mencionando, ¿cómo repercute el lenguaje o la narrativa a la hora de formatear o de adoctrinar a las nuevas generaciones? Vos hablabas de los roles dentro de la familia, de que papá es papá, mamá es mamá, y bueno, todo lo que implica esto. ¿Cómo repercute el lenguaje, la narrativa y todo lo que está circulando ahora también? Wow, bueno, el lenguaje para mí todo comenzó con la palabra, ¿no? La palabra creadora de Dios. Porque cuando Dios hizo la tierra, Dios habló y fue hecho. Entonces la palabra tiene poder creador. Y los que están diseñando todos los currículums de todo lo que se viene saben esto, ¿no? Entonces nosotros no tenemos que pecar de ingenuos en tomarlo sin analizarlo y sin filtrarlo. Entiendo que cuando digo que papá es papá y mamá es mamá, me refiero a lo que Dios entiende por papá y por mamá. A veces los roles, no quiero decir son intercambiables, pero quiero expresar esto mejor. Quizás, no sé, toca una etapa en la vida en que si la mamá trabaja, el papá se puede quedar más en casa o al revés, o a papá le toca cocinar y mamá llega tarde. O sea, esas cuestiones pueden ir negociándose. Lo que para mí es innegociable es el rol del padre como protector de la familia, como proveedor, como responsabilidad final, ¿no? No que las mujeres no podamos trabajar y tengamos nuestra independencia económica, si querés, ¿no? Pero igual entendiendo que nosotros es más importante que yo. Cuando uno entiende que nosotros, los dos como unos, es más importante que mi proyecto personal, mi realización como mujer, mi carrera profesional, es ahí donde ganamos. Entonces, toda esta narrativa y lo que se viene ahora en una cultura absolutamente hedonista, en la que predomina el placer por sobre el sacrificio, es donde estamos viviendo todo esto. Hace poco una de mis hijas posteó algo en las redes, que era un comentario pro vida, ¿no? Entonces una amiga le dice, pero vos sos pro vida, ay, nunca me hubiera imaginado. Entonces salió toda esta cuestión de idas y vueltas y ella me decía, mamá, ¿qué le pongo? ¿Qué le pongo? Entonces entre las dos estábamos ahí intentando avanzar con la conversación sin cerrar una puerta y mantenerla abierta, ¿no? Y entonces esta chica de 13 años le dice a mi hija, bueno, pero me dice, yo te respeto, pero igual tenés que pensar que es la mujer la que tiene que sufrir el embarazo y después soportar a un hijo toda la vida. Y yo decía, ay, pero ¿en qué momento esta chica de 13 años tiene una visión tan negativa de la maternidad? O sea, ya ganaron. Si a los 13 años te hicieron creer que el embarazo lo tenés que soportar, que a tus hijos los tenés que aguantar, entonces yo le dije a mi hija, respondele, menos mal que mi mamá piensa distinto, ¿no? Menos mal que tu mamá te quiere y te ama y no te tuvo que soportar, o hay días que te soporta. Pero es esta cuestión, ¿no? De decir, y mis hijas te dicen, yo quiero tener 5 hijos y quiero tener una familia numerosa, porque lo viven y lo disfrutan, con sus días mejores o peores, pero tratamos de que sea algo medianamente disfrutable y que los recuerdos sean positivos cuando pasen los 20 y no estén con nosotros. Pero tiene que ver con esto de, mira, al enemigo no le importa cuánto tiempo le tome hacer crecer una idea siempre y cuando la haya podido plantar. 8, 10, 12 años. Para cuando tengas 25 vas a decir, yo no quiero tener hijos. Y te van a decir, es respetable, es un proyecto de vida, que está buenísimo. Yo también lo entiendo que es respetable. Pero la pregunta sería, ¿por qué no querés tener hijos? ¿Qué es lo que viviste que te hace decir, yo no estoy dispuesta a pagar el precio de brindarme a otro sin esperar nada a cambio? Porque eso es ser familia, ¿no? Es decir, amar como Dios ama. A pesar del amor es sacrificial. Qué sé yo, hay muchas frases dando vueltas. Por ejemplo, no sé, ustedes me dicen si me voy de tema, ¿no? Pero digo como estas frases que dicen, el amor no duele. Estas cosas que te van... Yo digo, entiendo de dónde viene, pero al otro lado, si vos realmente amás, te va a doler.
porque a mí hay veces que amar a mis hijos me cuesta llantos, o incluso cuando tenés que resolver una cuestión matrimonial, no es que, a ver, no me duele, entonces me voy porque esta relación me está haciendo mal. O sea, en el Señor todo tiene solución, todo tiene restauración cuando los dos quieren, ¿no? Y ponen a Dios en el medio. Entonces son estas frases que se van instalando y que después se transforman en verdades, y no sabemos ni de dónde salieron, ni quién las dijo, ni qué autoridad tiene, pero a veces las creemos hasta más que la palabra de Dios. U otras palabras cuando hablan, me voy a meter en un terreno escabroso. ¿Me meto? Sí, claro. Cuando hablan de la mapaternidad, esa palabra como que, a ver, y de nuevo te digo, a ver, la maternidad y la paternidad juntas, en este concepto de compartir la maternidad y la paternidad. Pero ya cuando escucho yo dentro de la iglesia decir, estoy mapaternando, yo digo, yo no puedo mapaternar porque yo no soy padre, yo soy mamá, yo ejerzo mi maternidad. Y el padre no puede ser madre, o sea, claramente la que ha amamantado a mis hijos fui yo, porque yo tengo el rol maternal. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros dentro de la iglesia para empezar a filtrar esas palabras que están transformando la manera en que vemos el mundo? Y después las pasamos, sin filtros. Entonces, recolectamos palabras que están dando vueltas, que parecen muy novedosas, pero no todas las ideas antiguas son malas y tienen que ser reemplazadas. Todo hay que construirlo, ¿no? Exactamente. Es un poco así. Y vos hablabas de este modelo, digamos, actual, y pensaba que hay infinidad, ¿no?, de modelos de crianza, de estilos hoy. Y vos habías hablado antes de las redes, donde ahí todo el mundo opina. Está bien, porque desde tu experiencia, obviamente, uno puede ir compartiendo, ¿no? Pero muchas de estas cuestiones que son como aportes y parecen súper aportes hoy, muchos de estos van en contra incluso de los valores y principios cristianos, ¿no? Porque es como que la ideología se va metiendo, como vos bien decías recién. Entonces, ¿cómo es tu experiencia al respecto? ¿Qué consejos, siguiendo la línea de lo que venías compartiendo, ¿no?, qué consejos prácticos podrías dar a las familias en este sentido? Uno, dijiste recién, bueno, el tema de estar mirando las palabras y detectar, ¿no?, y no dejar que cualquier cosa se filtre y empezar a usarla sin saber cuál es el sustento, la base. ¿Y qué más podemos hacer? Bueno, creo esto de usar todos los momentos que compartimos con nuestros hijos para hablar. No sé, el viaje en el auto al colegio, que si vas en auto, si vas en tren o en colectivo, o sea, usar los momentos intencionalmente, también como se dice ahora, decir, bueno, a ver, charlemos de esto, ¿qué te dijeron? ¿Qué pasó? Y en una conversación que puede parecer completamente trivial, uno detecta algo y empezás como a preguntar, saber preguntar, creo yo, ¿no? Esto me parece súper importante desde muy chiquitos, porque después cuando empieza la adolescencia son otros los temas, son otras las preguntas, y saber que para tus hijos vos sos una fuente confiable de referencia, que siempre vas a responderles, y por ahí vas a responder, mira, la verdad no lo sé, vamos a investigarlo, vamos a chusmearlo, leamos juntos esto, pero que siempre puedan encontrar en vos a alguien que les va a decir la verdad, aunque duela, aunque no guste, aunque tengas que pagar un precio alto por decir la verdad, y con amor, por supuesto, pero por sobre todas las cosas que ellos sepan que cuando tienen una pregunta, vos sos su principal fuente de información, porque el mundo está hablando. Facebook está hablando, Instagram está hablando, YouTube está hablando, TikTok está hablando. Me enteré el otro día mirando videos en las redes, que TikTok lo que hace, para todas las madres que tienen a sus hijos prendidos en TikTok, por favor escuchen. TikTok lo que hace es, vos mirás un video y el logaritmo lo que hace es, mira qué cantidad de segundos vos te parás en un video y hasta detecta tu dibujo con la mano, o sea, qué fue lo que fuiste tocando. Entonces, si de repente a vos te gustó una canción de rap, de estas que se escuchan ahora, o de trap, o de las cuestiones de reggaetón, que Dios mío, son letras absolutamente de triple X, entonces vos pasaste más tiempo en eso y automáticamente, ¿de qué te va a alimentar? Porque aparte la palabra feed en inglés es alimentar. ¿Qué va a aparecer en tu feed? ¿Con qué te va a alimentar TikTok? Con más de eso. Con más de eso, con más de eso, con más de eso. Entonces, vos te paraste 10 segundos en un video, y me pasó con mi hija de 10 años que fue un cumpleaños y me dice, mamá, las chicas están bailando una canción
Y estaba, mi hija sobrada, pobrecita, ustedes no las tengo en un termo, pero saben lo que es. O sea, estaban perreando y no sé qué, y yo, ¿oh? ¿Cómo te enteraste? ¿Y vos cómo sabías? Bueno, empezamos una conversación muy interesante, pero me dice, para mí lo ven en TikTok, dice ella. Entonces, como yo no los dejo tener TikTok, porque no creo que tengan la madurez suficiente para poder administrar todo lo que hay ahí, no porque las redes sean del diablo, sino porque hay que tener madurez para poder administrar todo lo que pasa en las redes. Y dije, bueno, ¿viste? Esto es lo que pasa. Y entonces ahí nos dimos cuenta, ¿dónde están los padres? ¿Saben que sus hijos miran eso? O sea, ¿y cuál es el sentido de que un nene de 9, 10, 11 años esté haciendo un baile que es absolutamente sensual y provocativo? Entonces nosotros no pertenecemos a ese mundo. Por eso... Y eso tiene un poco que ver, te escuchaba y pensaba en esto, ¿no? Con ese estilo, con esos estilos de crianza o de hacer familia que quizás a veces ni son propuestas de vida, ¿no? Sino que la gente a veces fluye en fluir. Claro, deja fluir lo que viene. Es muy peligroso. Pero, es peligroso, sí, pero como cristianos como que tenemos que estar enfocados, ¿no? Porque a veces también dejamos fluir y cualquier estilo de crianza es válido, ¿no? Sí. O a veces es esto en el dejar fluir y también es, ahora está de moda, o ahora se usa hacerlo así, o ahora, o lo que vos decías antes, bueno, no importa lo que me dice mi mamá, mi abuela, mi tía, ahora se hace de esta manera. O sea, ¿qué consejos o cómo podemos abordarlo desde la iglesia o desde el lugar donde nos encontremos, ¿no? Porque a veces uno se confronta también. Por supuesto. Y a veces, la narrativa, el sistema, llámalo como quieras, el mundo, no sé, poner el título que quieras, grita tan fuerte y uno no se detiene a pensar de dónde viene, cuál es el origen de eso, ¿no? Creo yo que siempre hay que volver a la palabra de Dios. O sea, ¿y qué dice la palabra de Dios respecto de la crianza? A mí la palabra de Dios no me dice que yo tengo que acompañar a mis hijos, me dice instruye al niño en su camino. ¿Por qué? Porque mi nena de 1 año no tiene idea de cómo es el mundo. Yo no estoy para acompañarla, los voy a acompañar cuando tenga más de 20, sea un adulto y estemos en otra etapa de la vida. Pero en este momento mi responsabilidad como mamá y por lo que Dios me va a pedir cuentas es por instruirla. En el camino, en su camino, en el que Dios diseñó para ella, ni siquiera el que yo creo que es para ella. En el que Dios ya diseñó y que va a ser para mí una responsabilidad de decir, Señor, ¿qué es lo que vos tenés para mis hijos? ¿Qué puedo hablar yo sobre sus vidas que despierte eso que vos ya diseñaste para ellos y que yo no sea de tropiezo? Entonces es siempre volver a la palabra de Dios, o cómo es Dios como padre. Porque así como es Dios como padre, Él quiere que yo sea con mis hijos, ¿no? O sea, Dios es un Dios que perdona infinitamente, no solo 70 veces 7, 70.000 veces 70.000, ¿no? Siempre nos da nuevas oportunidades. Cree en nosotros cuando ni nosotros creemos en nosotros mismos. Siempre nos recuerda quiénes somos, porque cuando nos recuerda quiénes somos entendemos por qué no podemos hacer determinadas cosas. Entonces, yo puedo decirle a mis hijos, mira, vos no vas a ir nunca a bailar, ponele. Y la realidad es que yo digo, les pregunto a mis hijos, ¿de verdad ese es el lugar de un hijo de Dios? Te cambio la pregunta, en vez de decirte el no, porque yo también tuve esa en la adolescencia, ¿no? Me pasó que yo le decía a mi papá, quiero ir a bailar, porque todos iban a bailar. 13 años, mi papá me dijo, olvídate, no, eso no va a pasar en tu vida. Cuando cumplas 15 hablamos, o sea, yo tenía 2 años para esperar, ¿no? Y Dios fue tan bueno que en esos 2 años yo me encontré de una manera real con el Señor y a los 15 ni quería. ¿No? Entonces, mi papá jamás me sacó el tema de nuevo, dijo, menos mal que se olvidó, pero yo fue tan bueno que yo dije, yo la verdad digo, ¿qué hago acá? Y después me tocó ir a una fiesta de egresados que le hacían en un boliche y yo dije, ¿qué hago acá? Como que yo decía, tengo que salir corriendo de este lugar, porque de verdad me sentía incómoda. Entonces, nuestra misión como padres es que nuestros hijos se encuentren con el Espíritu Santo de una manera tan real y concreta, que Jesús sea tan real en sus vidas, que ellos mismos digan, este no es mi lugar, yo estoy acá para influenciar a otros, no para ser influenciados. Lo que yo diga, entonces todo el tiempo estar entrenando a nuestros hijos para ser embajadores del reino. ¿Y eso cómo bajarlo y cómo trabajarlo en el contexto de la iglesia, por ejemplo? Porque conocemos lo que dice la palabra de Dios, pero como Dani decía recién, hay cosas que se confrontan o que compiten, o por ejemplo vos usaste una palabra, estoy acompañando a mis hijos, que tiene una connotación de toda la onda esa de mapaternar, ¿no? Y uno la puede tomar y decir, ay, sí, estoy acompañando porque leí no sé dónde, y por ahí hay gente que no se da cuenta que en realidad, o sea, toda la explicación que vos, claro, que vino atrás, ¿no? Bueno, ¿cómo ayudar a que se despierten
los que están por ser papás o los que son papás o los que tienen hijos más grandes, pero que como que todo esto va influyendo y uno por ahí no se sienta a pensarlo y a charlarlo así como lo estamos charlando en este programa. Hay que primero sentarse y confrontarse uno mismo con el Señor, ¿no? Y decir, bueno, ¿desde dónde estoy yo criando a mis hijos? Si es desde mi propia historia no sanada, porque a veces pasa eso, ¿no? Es decir, yo no voy a hacer lo que hicieron conmigo, y haces lo opuesto y también la embarrás mal, porque, o sea, uno no lo puede hacer ni por oposición, ni por... O sea, cualquier motivación que no sea el querer lo que Dios quiere para mis hijos, no va a terminar bien. Entonces, para mí la iglesia tiene que, de alguna manera, no sé cómo lo vamos a hacer, pero tiro la pregunta y por lo menos que nos encienda, tiene que recuperar su rol docente. Porque, por ejemplo, las iniciadores de las universidades fue la iglesia cristiana católica en su momento, fueron las que comenzaron con las universidades, las que estaban en las ciencias, las que avanzaron en un montón, y tenía un rol educador. Y hoy parece que no, la educación pertenece a las escuelas, y las escuelas están cooptadas por una ideología que es totalmente contraria a la palabra de Dios, y que si no prestamos atención, estamos tercerizando o entregando a nuestros hijos a gente a la cual no le importan nuestros hijos, que solamente los quiere para meterles sus ideas y que después cuando vengan a casa se pongan en contra nuestro. Entonces, nuestro rol es empezar desde el día cero con nuestros hijos a decirles, bueno, nosotros somos hijos del Señor, si haces tu devocional y tenés a tus bebés y a los chicos con la casa da vuelta, lee la palabra en voz alta, porque la palabra tiene poder. Entonces, yo voy a leer en voz alta, a ver, Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, los gritos atrás, no importa, vos estás declarando la palabra de Dios y confías que no vuelve vacía. Entonces, es de alguna manera que la iglesia pueda recuperar este rol docente, me refiero a esto porque vengo de como una impronta docente, pero que también podamos enseñar a otros padres, porque la Biblia también le habla, dice que nosotras tenemos que enseñar a las mujeres más jóvenes, ¿no? A cómo criar a sus hijos, a cómo tratar a sus esposos. Uno no sabe cómo ser mamá apenas tiene un hijo y nunca terminás tampoco. Como tampoco te casás y sos la esposa ideal, tu esposo tampoco, pero siempre es más fácil ver la falla en el otro. Pero a ser esposa también se aprende, ¿no? Y a veces uno aprende a las malas. Pero la Biblia dice que es de sabios ver el consejo del otro, tomarlo y decir, che, si vos te golpeaste, yo por acá no voy. Si vos te caíste en este pozo, yo lo voy a esquivar. No es que hay gente que dice, yo no me arrepiento de nada. Yo digo, ay, qué problemón que no te arrepientas de nada, ¿no? Porque la palabra del Señor nos llama a confesar nuestros pecados, el arrepentimiento. O sea, ¿de verdad no te arrepentís de nada? O sea, ¿hiciste tu día perfecto hasta acá? No, porque yo soy quien soy por lo que hice. Y, bueno, no sé si esa frase también igual corresponde a lo que te está alimentando el sistema o lo que dice la palabra del Señor. Porque el Salmo 1 dice que bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni estuvo en consejo, o sea, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, o sea, ni ahí, ni cerquita, ni nada. Escóndete, corre. Y yo decía, pero yo no me arrepiento porque ahora entiendo. Y yo la verdad es que hay cosas que no necesito probar para saber que son malas. Yo ayer justo le decía a mis hijas, hay cosas que nosotros como hijos de Dios no tenemos que probar ni experimentar para saber que son malas. Porque confiamos que lo que Dios dice es verdad y lo dice por amor para cuidarnos, para cuidar nuestro corazón. Entonces, tenemos que volver a la palabra, tenemos que volver a la fuente, tenemos que aceptar que no sabemos todo y buscar consejo, dejarnos aconsejar, confrontar nuestra manera de criar. Y creo yo súper importante para todos los matrimonios, los que están casados o, bueno, los que por ahí no están criando a sus hijos juntos porque están separados o perdieron a su cónyuge, que por ahí es más complejo todavía, pero si estamos hablando de un matrimonio, ponerse de acuerdo. Papá y mamá se tienen que poner de acuerdo. Que parece obvio lo que estoy diciendo, pero no siempre se da. Y por ahí vienen con conceptos distintos, ideas distintas, y entonces ahí es donde se da el conflicto y los chicos cuando ven que hay un huequito se meten. Se meten y van a ir a decir, pero mamá me dijo tal cosa, pero... Y no sé, mi hijo más chiquito es, ¿hace cuánto que estás con el celular? Papá me dejó, sí, papá te dejó hace 3 horas, ya me entregas. No, pero 5 minutos, no que 5 minutos más, ya me lo das, no por un jueguito tengo que...
ahora 3, 2, no cuentes. Entonces como que, viste, uno tiene que empezar a poner límites porque si no, claro, es como decir, ¿dónde están pasando mis hijos sus días, su tiempo? Estar atentos, para mí es estar atentos. Por ahí es un montón y decís, pero yo estoy afuera de casa todo el día y yo no puedo saber qué está haciendo. Bueno, por eso es charlar, estate atento, no le entregues el teléfono como si fuera un chupete porque vos le estás dando la entrada literalmente al mundo con el celular, ¿no? Y así como yo no dejaría a mi hijo de 7 años en el Obelisco y le diría, volvete a casa, porque no tiene idea, es lo mismo que hago entregándole un celular a los 7 años sin ningún tipo de instrucción y sin restricción. Es peligrosísimo. Entonces, tenemos que estar atentos, porque de verdad que el enemigo viene por nuestros hijos, pero que nos encuentre a nosotros en el medio, por lo menos peleando, no que se lo entreguemos en una bandeja. Ay, sí, tomá, tanto que me costó tenerlo, te lo entrego. No, tendríamos que ser un poco más, si me permiten la palabra, agresivos en cuidar lo que Dios nos dio, porque Dios nos va a pedir cuentas, no de perfección, sino de decir, yo estuve atenta, me equivoqué, pero intenté, y crié a mis hijos en el temor del Señor. Y el resto se lo dejo a Él. Qué bueno. No, y clave esto, ¿no? Bueno, todo lo que compartías, pero pensar en que si tenemos al Señor los tenemos que criar en ese temor y con la palabra de Dios como fundamento. Porque parece que es out eso, ¿no? No, porque ahora hay tantas teorías, tantas cosas comprobadas, y hay un montón de cosas tan buenísimas de la ciencia que está comprobando, pero yo siempre digo, hay muchas cuestiones que la ciencia comprueba y que son las que están ahí en la palabra, ¿no? Entonces, bueno, estar atentos en este sentido también porque todo viene como en un adorno, con un moño y todo, pero ahí cuando lo empezás a desenvolver no es tan así, ¿no? Entonces, creo que, bueno, todo lo que dijiste es súper profundo y quedarnos con esto de que si tenemos al Señor en el corazón, o sea, volver a la palabra como camino, como instrucción y buscando el consejo de Dios. Así es. Y tenés una beba, mencionaste recién, de 1 año. Sí. Post-pandemia. Post-pandemia. Claro, 5 en total. ¿Y cómo fue tu experiencia con Abrazo del Cielo siendo mamá después de los 40? Y con otros 4 chicos. Bueno, a mí me pasa este año que tengo la más grande cumpliendo 15 y a la más chiquita cumpliendo 1. Así que, bueno, en el medio, todo. La experiencia, la verdad es que yo lo estoy disfrutando mucho, porque me pasó que mis primeros 3 hijos fueron todas mujeres, ¿no? Pero todas muy seguiditas, entonces de repente, de verdad, la más grande tenía 3, 2 y un bebé. Entonces la gente me miraba diciendo, pobre chica, alguien que le explique que tiene que esperar un poco para no detonar tanto como está muy cansada, de no dormida, y bueno, y todas esas cuestiones que pasan cuando uno tiene nenes muy chiquitos, muy seguido. Pero ahora que tengo las chicas más grandes y que somos como que tenemos otra dinámica familiar y hay más actores y somos más equipo, como me gusta decir a mí, somos familia, pero hay momentos que somos equipo, que tenemos que funcionar como equipo y por supuesto que yo soy la entrenadora, ¿no? Entonces cada uno al lugar que dice la entrenadora. Claro. Hay que aprender eso también, ¿eh? Por eso está bueno mandar a los hijos a deportes porque ahí entienden un poquito más el rol de cada uno y que cuando uno juega para el equipo todos ganan. Pero bueno, entonces en este equipo estamos como todos disfrutando otra etapa de tener un bebé chiquito en la casa, porque ahora todos empiezan a, yo era así y a mí me hacías lo mismo, y a veces me dicen, mamá, es tu hija, cuídala. Y yo digo, pero yo te crié a vos, ¿qué me estás diciendo? ¿Vos me entendés que saliste bastante bien? No, sí, pero estás llorando y vos llorabas más. Y bueno, cosas como que ellos se ven reflejados y podemos estar disfrutando desde otro lado. Como todo, es intenso porque hay muchas edades, hay muchos horarios, hay muchos intereses, pero bueno, con la gracia y la ayuda del Señor uno intenta darle a cada uno lo que necesita, porque iguales a todos es imposible, pero a cada uno lo que necesita. Qué bueno eso, ¿no? Y leí hace poquito algo que escribiste que decía que los días son muy largos, pero los años están siendo muy cortos, ¿no? Bueno, y me imagino en esta dinámica de familia numerosa. ¿Cómo podemos aprovechar bien ese tiempo, esos años, a pesar de los contextos vertiginosos que todos vivimos, ¿no? Sí. Vos, o sea, creo que nos puedes dar muy buenos consejos porque estás en ese proceso, ¿no? Ay, a mí me gusta mucho si voy a hacer, no sé, algún trámite, algún viaje, algo que tengo que hacer, siempre llevarme alguno.
¿no? Y aprovechar esos momentos. No sé, hoy tuve que hacer un trámite en la municipalidad y me llevé a la bebé. No, pero pero me la llevo. O sea, la verdad es que está bueno esto de mientras voy haciendo, mientras tengo que ir a otro lado, es ir aprovechando los caminos. Y disfrutar también, ¿no? De repente si a alguna le gusta bailar, rapear, tocar algún instrumento, sumarse. Nosotros tenemos una anécdota muy graciosa, es que de chiquitas yo les ponía mucha música, hacíamos mucha coreo, o cantábamos y teníamos que adivinar de qué canción, de qué película era, como cosas así que les quedaron muy marcadas. Y pobrecitas, jugamos a Moisés, con el Príncipe de Egipto, ¿no? En aquella época no había tantas redes sociales y yo tenía el CD de la banda del Príncipe de Egipto, entonces la más chiquita obviamente era Moisés en el huevito, otra era el faraón y la otra cantaba "Libéranos, Señor, libéranos". Bueno, era una cosa, hacíamos la comedia musical ahí. Y quedó en el pasado, pero uno dice, bueno, eso pertenece al pasado. En la pandemia redescubrimos Príncipe de Egipto, la película, y claro, cuando la empiezan a ver, dicen, mamá, vos nos cantabas esto. Mamá, yo lloraba cuando se iba en el huevito, claro, pero se iba en el río Nilo, ¿no? Y lo agarraron los cocodrilos y usted lloraba, mamá, qué cruel que eras, ¿cómo nos hacían llorar con él? Pero hoy se acuerdan de esa película y no sé, ayer me pasó en el supermercado que el nene agarró un palo de escoba que tenía que comprar y dice, soy Moisés. Y todo el supermercado me mira como diciendo, y voy a abrir el Mar Rojo. Y yo, mi vida, acá no hay Mar Rojo, quédate tranquilo. Era como un momento muy evangélico en el supermercado. Pero son esas cosas que uno les va enseñando y que después quedan como anécdotas en la familia, ¿no? Que no tiene que ser algo armado. Tiempo de calidad, sí, es verdad, tiempo de calidad, pero a veces no lo podés planear. Sí nos gusta mucho planificar viajes o salir un fin de semana, qué sé yo, a alguna laguna, a Tigre, algo que ellos después puedan recordar como una experiencia, ¿no? Con lo que conlleva llevar a todos los niños en el auto en un viaje. Pero bueno, son otras cuestiones. Pero sí que puedan tener recuerdos, no de las cosas que tenían, no de lo material, sino de vivencias y de recuerdos que experimentan, porque armar un acorio no necesitas dinero, o sea, la verdad es que lo puedes hacer y todo lo que tiene que ver con eso, la verdad es que activa muchas otras cuestiones en la vida de los niños, así que nada, cada uno con los dones que el Señor le dio. Por ahí no te gusta cantar, no te gusta bailar, no te gusta nada, digo que teníamos que ser expertos, pero a los niños les gusta mucho eso. Y qué bueno que esos sean recuerdos que puedan tener con su mamá o con su papá. Me parece que está fantástico. Qué bueno, muchas gracias, Paula. Al por contrario. Todo lo que compartiste, la verdad que hermoso, disfrutamos un montón todo este tiempo con vos en el programa. Bueno. Así que muchas gracias. Yo también, gracias. Bueno, qué lindo, qué lindo. Bueno, y ahora vienen los recomendados del día de hoy, que tienen que ver con la temática que recién nos compartía Paula. Bueno, llegamos al final de este programa que estuvo excelente. Te animamos para que lo puedas compartir, para que lo puedas ver de nuevo, tomar nota y especialmente para que podamos como familias mirar hacia adentro y plantearnos todas estas cuestiones que tan bien nos hacen y tanto nos sirven para poder crecer como familias. Te esperamos en el próximo Tiempo de Familia Online y también te animamos a que nos dejes tus comentarios aquí mismo en este momento y quizás también próximos temas que te gustaría que estuviéramos tratando. Te mandamos un abrazo, que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.